¿Y qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del Platón de Confucio. Mi Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Hugo? Muy bien contento y bien enérgico, porque aquí el invitado de hoy tiene un chingo de energía, como ya me Ahora contagió. sí, venimos con todo porque de vacaciones ya tuvimos por lo menos una semanita. Y tenemos ahora sí un invitadazo aquí para empezar en abril. Tenemos a Caleb Martínez, déjame leerle para no equivocarme, secretario de Comunicación del Partido Acción Nacional en Zapopan y consejero editorial de Mural, del periódico Mural. Bienvenido, Caleb. Bienvenido. Gracias. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias, precisamente, Hugo, Edgar. Para mí no solamente es un gusto, es un honor estar aquí porque, bueno, además del gran trabajo que hacen, me han parecido grandes perfiles en la política de Jalisco, entonces es un honor. Y al mismo tiempo saludar, por supuesto, a su auditorio de siempre, a la gente que nos escucha en vivo y al mismo tiempo a quienes nos van a escuchar en los próximos días, en los pequeños clips que existan de este podcast. Que es ahí donde la gente ve la sustancia, el jugo de este programa, porque es ahí donde la gente se involucra y luego ya se mete, ¿no? Ya nos saludó también el reloj, que nunca falla. Que nunca falla. Así que ya te dio la bienvenida. Okay. Y si me permites, Edgar, también darle la bienvenida y gracias si nos ayuda acá la producción al lugar que nos está dando la chance de grabar este podcast, que sería aquí en Gibos, Jurídico y Contable. Ahorita iba a aparecer, estamos en calle José Guadalupe Montenegro, 1861, están apareciendo aquí los datos en la pantalla. Si tienen cualquier cosa ahí, jurídico, contable, de abogados, si tienen algún problemita legal, aquí mero son los chidos, los meros buenos. Ya se pusieron amarillos con las aguas y todo. No. Gracias. Aquí estos abogados sí nos quieren. Pero bueno, vamos a entrarle porque, como siempre digo y reitero, luego nos pasamos perdiendo el tiempo. Eso sí. Y se nos va el programa. Y hoy tenemos muchos temas importantes que aquí la productora, junto con el invitado, pues vamos a desarrollar en conjunto, mi Hugo. Así es de que, pues ahí te va el balón. Dale al primero. Pues primero que nada, Caleb, ¿qué es lo que nos gustaría conocer un poquito más de ti? ¿Cómo es que llegaste a la política? ¿Te gustó desde joven? De repente, ¿qué fue lo que te llamó para entrarle ahora sí que al ejercicio público? Bueno, desde joven es una palabra complicada porque sí, ya cumplí 30 y ya me crujen un poco las rodillas, pero considero que todavía sigo en ese punto. Es joven. Pero la realidad es que la historia política de su servidor va desde la adolescencia, en este caso el sexenio de Felipe Calderón. Y bueno, más allá de lo que comentaste, que soy secretario del comité justamente en Zapopan, o el currículum, que digo, a mí no soy muy fan de esas instrucciones, porque la gente que se conecta aquí pues trata de ver una plática más, yo diría que cálida y al mismo tiempo íntima, en cuestión de conocer realmente quién es la persona. Entonces, más allá de eso, la historia con la relación política es, bueno, soy abogado, estudié Derecho en el ITESO, y siempre he tenido contacto con la política y los puedo hablar aquí mucho tiempo, pero la realidad es que mi abuelo, en paz descanse, fue del viejo PRI, justamente. Él trabajó en Secretaría de Gobernación en Ciudad de México y todos los domingos comprábamos la revista El Proceso, aún recuerdo. Tenemos, yo creo que una librería así en mi casa, su casa, de revistas, y la pasión la adquirí por medio de mi abuelo, justamente. Entonces fue un tema familiar 100%. Eso no lo había contado. Lo traes en la sangre. Sí, me gusta y a mi abuelo le gustaba, por supuesto. Sí, porque, bueno, a mí me gusta saber la historia, el background que trae cada persona que se sienta aquí, porque luego ves que la política muchas veces sí se trae de la familia, sí se trae en la sangre, y a veces, muy extrañamente, la verdad, llega gente que no tiene nada de relación, pero sí es como una casi, ¿cómo se diría? Pues junto con pegado, ¿no? De la familia, traes algo ahí, una espinita que ya lo traes, que te están dando un ejemplo, que te están O luchadores dando sociales, guía. Hugo, que luego siempre en la historia de la familia puede haber por ahí alguien que fue, pero si no ya te identificas con alguna causa. Y creo que eso es lo importante de la política en Jalisco, que se involucren personas que por sangre, por pelea social o por algo que te identifique, pues te involucres a defender al final de cuentas a los ciudadanos y lo que es mejor para todos nosotros, que aquí vivimos. Es un mismo entorno y la política es el medio para mejorarlo. Sí, bueno, y lo bueno es que por lo menos los que nos ha tocado tener aquí, mi Edgar, es como ese perfil, ¿no? Este perfil que mejorar el lugar donde vivimos. Claro. No, y déjame, perdón por interrumpirte, Hugo, No. pero el tema con mi abuelo particularmente, previo a pasar la agenda, es porque
A lo mejor una que otra dijo, uy, es que viene de familia política. Para nada. De hecho, el caso de mi abuelo fue interesante y lo resumo en unos segundos. Fue el mayor de 8 hermanos. Creció sin papás, tuvo que trabajar desde muy joven. Jugó fútbol para poder conseguir una beca, estuvo en el ejército. Y previo a eso, justamente entró, y aquí es lo curioso, como intendente en Secretaría de Innovación, porque a lo mejor uno que otro dijo, es que ahí lo Ya conectaron. llegó. No, fue intendente mi abuelo, en paz descanse, y la semilla que sembró fue justamente la del trabajo. Entonces, la pasión la adquirí que creo que en la política hay un mito en donde justamente tienes que estar apadrinado, tienes que ser millonario, tienes que tener un familiar en la política. Y en este caso, bueno, mi abuelo incluso fue del PRI, ni siquiera del partido en el cual actualmente milito. Y realmente llegué sin nada. Y digo, otro dato curioso para quienes están aquí. A partir de los 9 años quedé huérfano, entonces no tuve como un apalancamiento político por parte de decir, es que su papá lo ayudó o su mamá. Al contrario, fueron mis abuelos justamente los que me apoyaron. Entonces, ese ejemplo de trabajo y de lucidez humana fue la que me llevó a llegar hasta este punto en donde digo, a ver, ellos pudieron y justamente me han apoyado. Y si ellos me han apoyado junto con mucha gente desde las escuelas que fui becado, porque ya comenté que estudié en el ITESO, pero otro dato curioso es que siempre estuve en escuelas privadas becado por un tema de excelencia académica. Hubo mucha gente en el camino que me apoyó y creo que eso rompe el mito de que en la política solamente, repito, está gente con mucho dinero, con un apadrinamiento político. En este caso yo lo que adquirí fue pasión por la política y un statu quo en donde la vida me fue poniendo personas para apoyarme a llegar a un punto en donde yo pudiera llegar al punto en el A que este estoy en camino momento. donde Es estás. correcto. Oye, Caleb, pero a ver, antes de pasar a otro punto, no podemos irnos porque el PAN y no el PRI. ¿Por qué el PAN y no el PRI? A ver, Buena pregunta. es muy buena pregunta, por supuesto, y más porque hubo una hegemonía antes de los años 2000. Yo nací en el 94. Ahorita tendría que sonar de fondo la cancioncita esa de Jurassic Park de los años. Pero me tocó justamente el cambio con Vicente Fox Quesada en el año 2000. Evidentemente hubo también otras diputaciones, gobernaturas, pero yo crecí con un cambio justamente. En este caso, yo sí puedo decir una transformación, no una falsa transformación, sino de que el sistema político mexicano ha visto en las últimas casi 3 décadas muchos cambios a nivel político que mi abuelo en particular no tuvo oportunidad de ver. No es porque mi abuelo haya decidido, bueno, es que el PRI, es que en ese entonces era únicamente prácticamente el PRI, a pesar de que el registro más antiguo en México, como dato curioso para quienes nos escuchan, es el del PAN, el de Acción Nacional. Pero eso sumado a que tiene que ver con un tema personal. Cuando yo empecé a estudiar justamente en el Instituto Thomas Jefferson, la gente que me ofreció una beca curiosamente estaba afiliada al PAN. Entonces mi acercamiento personal, más allá de lo político, fue con todo el respeto, grandes pensadores. O sea, gente muy humana. Y creo que eso ha caracterizado al PAN. ¿Eso te identificó? Sí, me identificó totalmente. Decir, oye, esta gente me está ayudando sin pedirme nada a cambio. Me apoyaron con las gestiones de las becas. Cuando tuve algún problema, ellos entraron al quite. Entonces, sí, claro, doy gracias a Dios, gracias a mi familia, pero también gracias a la gente que estuvo en mi camino y que irónicamente fue del PAN. Entonces eso hizo que me pusiera la camiseta no solamente por los cambios de administraciones, sino por decir, ellos son buenas personas y quiero formar parte de ese grupo de buenas personas. Claro que Por sí. el ejemplo. Es Sí. correcto. Se resume en predicar con ejemplo. No, y que también... Te la cambio, amigo, porque vi que ahí te la cambio. Es por promoción. Que se quite esa falsa idea de que a lo mejor en aquellos tiempos, o más bien ahorita pensar que estuvo en el PRI era, ahora sí que porque quería estar en el PRI, ¿no? Era lo que había y era como en las películas de Cantinflas decía, pues, ¿por quién vas a votar? Pues por el PRI. Pero Ya aún se sigue, sabe. ahora están en Morena. O sea, es la misma hegemonía, solo cambiado de vestido. Pues a menos que hagas menos al PAN y al MC, en aquel tiempo el PRI era el que decía qué se hacía, cómo se hacía. Claro. Y los demás... Ahí está la credencial de Andrés Manuel en Calladitos. el PRI. De ahí salió y hoy ya hizo su nueva Al igual que el morena abuelo- religión, Igual güey. que el abuelo de Caleb, era el partido, o fue el partido escuela de prácticamente todos los políticos, digamos, relevantes en ese tiempo. Es correcto.
¿Es correcto? ¿Coincido? Sí, o sea, la verdad es que lo que fue la escuela política, pues era el único partido, pues no tenían a otra donde irse. Ahora o sea, tenemos las oportunidades y gracias a eso tenemos a Caleb aquí. Eso es lo importante, que estés aquí, Caleb. Y qué bueno que nos cuentas una historia de dónde vienes, pero vamos un poco más, porque no eres 100% zapopano. Es correcto. ¿De dónde eres? Eso tiene que ver con, haciendo como el nexo político, nací en Morelia, Michoacán. Mi hogar es en Zapopan, es la realidad. Hay una persona que dice que los mexicanos nacemos donde queramos. Igual, la gente de Zapopan, nosotros crecemos y formamos nuestro hogar donde queramos. Entonces, sí, nací en ¿Cuántos años Morelia. tienes ya en Zapopan? En Zapopan, 10 años ya, un tercio ya de echaste mi vida. raíz, ya echaste sí, raíz, amigo. aquí trabajo, aquí tengo mi novia, aquí estoy agradecido con el partido. Pero se va a empecé casar. justamente con... Sí, primeramente Dios. Entonces ya son 10 años, pero yo nací en Morelia, Michoacán, y eso coincide con que justamente en la preparatoria coincidí con uno de los sobrinos de Felipe Calderón, en este caso Esteban Calderón, hijo de Cocoa, que fue ex candidata a la gobernatura y fue senadora de la República. Y eso me llevó, y esta es una anécdota curiosa, para que no se aburran solamente de política. Un día Esteban me dice, oye, ¿no se te antojan unos chongos zamoranos? Estamos chiquillos. Y le digo, sí. Vamos. Me dice, vamos. Entonces nos subimos y todo. Llegamos a Zamora y cuando nos bajamos me dice, oye, pero antes de los chongos, te voy a prestar esta playera y esta bandera y entonces vamos un ratito aquí a la campaña. Entonces yo estaba en campaña sin saberlo. Digo, sí hubo chongos zamoranos después y fue una muy grata experiencia, la primera que estuve justamente. Esa es buena para las campañas. Pero fue, bueno, no había la torta y el frutzi, pero bueno, fueron unos buenos chongos zamoranos. Entonces sí, nací en Morelia, evidentemente crecí en el pan de allá, digo, Felipe Calderón también es de Michoacán y posteriormente estuve aquí en Guadalajara o residí en Guadalajara con la intención de estudiar. Y bueno, la zona metropolitana, no solamente quiero alabar a Zapopan o decir cosas buenas, es increíble, junto con todo el estado de Jalisco, nos arropa la gente que no solamente no nacimos aquí, pero nos enamoramos de este estado, de esta ciudad y que evidentemente planeamos nuestro futuro personal y también profesional y en este caso incluso político en un municipio tan bello y un estado tan bello que, bueno, el más, que es Jalisco y en este caso Zapopan. El más. Como dices, ahora sí que el tapatío... Y lo están dejando, donde más quiera. bello, según algunos. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos con esos temas, mi Edgar? Por favor, Ahorita que porque lo está diciendo dicen Caleb. que le están invirtiendo a las plazas públicas, ahora ya la plaza del mariachi, No manches. no sé, tantas y tantos lugares que se ven cerrados y que están invirtiendo millones. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinas de eso, Caleb? Pues mira, yo acabo de ir, perdón, ¿eh? No, Déjame adelante, tomar Hugo. A ver, échale, Hugo. Porque yo estoy enojado, güey. No, es que acabo de... ¿Hoy o siempre? Pues hoy y el domingo que fuimos al centro, güey. No, es que nosotros ¿Por qué, somos de ir al güey? centro seguido, pues, o sea, de estar en las plazas, de ir al Parque Rojo. Y bueno, ya lo hablamos el episodio pasado de que no le invirtieron o no se ve lo que se le invierte en realidad, o lo que dicen que se le invierte a las renovaciones de estas plazas. Y nosotros estuvimos ahí en el Parque Rojo donde pues, literalmente no hay nada. O sea, lo que hicieron fue plantar, eso sí, hierbas y florecitas ahí. Y ya por está montón. terminado, según eso. Ya, según eso, ya Ok. así va a quedar. Pero están los registros de luz quebrados. Las mismas losas bancas feas. quebradas. Sí le dieron una manita de gato ahí a las bancas medio pintadas. Pero pues como en la Minerva, que también ahí hicieron su trasplante de pasto, pues todo seco. Plantas ahí también a medio sembrar, porque ni siquiera las sembraron bien. O sea, nosotros como tapatíos también tenemos que reclamar. O sea, ese dinero está saliendo de nuestros impuestos, literalmente de todos los municipios de Jalisco. Porque Claro. se lo están agarrando de todo Jalisco para hacer esos supuestos arreglos que ahora van a la Plaza de los Mariachis. Y que para mí lo más triste es que vengan estas remodelaciones, sumando lo que mencionas, con el pretexto del Mundial. Claro. O sea, los ciudadanos tapatíos merecemos mejores entornos, no con pretextos de un Mundial, sino con la obligatoriedad de que aquí vivimos, aquí nacemos, aquí crecemos y el entorno es nuestro. El Mundial viene y se va. Exacto. Los turistas vienen y se van. ¿Por qué no se ha hecho eso antes? ¿Qué opinas, Caleb? La palabra con la cual yo describiría la situación sería lamentable. Y a ver, me permito explicar por qué lamentable. Si bien es cierto, es necesaria la obra pública, Claro. pero no podemos aplaudirle a las administraciones públicas por hacer su trabajo, que a final de cuentas es dentro del proyecto de planeación de cada uno de los gobiernos. El tema aquí es que justamente no hubo planeación, punto número uno.
Tocando el punto de lo de la Plaza de los Mariachis, para quienes no estén todavía enterados, bueno, también ya cerraron la Plaza de los Mariachis con el pretexto de una remodelación. Lo lamentable de esto es que a los locatarios, a los comerciantes, nunca se les avisó, se les comentó que iba a haber una pintada, que iba a haber limpieza, pero no una remodelación. Cuando sin reparo alguno llegaron y pues bueno, la cerraron, afectando por supuesto no solamente a los comerciantes, sino a los trabajadores, que en este caso ya han sido bastantes despedidos, claro. y al mismo tiempo el ingreso de muchas familias tapatías. Entonces, eso lo único que deja es en evidencia a la administración pública, que cabe destacar, ojo, México se enteró el 13 de junio del 2018, o sea, vamos para 8 años, que nosotros éramos sede del Mundial, sí. Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Entonces, eso le da un margen de maniobra a la actual administración pública, porque cabe destacar que es del mismo color que de la que estaba en el 2018, para haber previsto esto. Entonces, deja en evidencia que no hay una planeación, al mismo tiempo que no hay una no se socializó el tema de la remodelación, y al mismo tiempo que pareciera que es un movimiento más político que realmente de inversión en infraestructura pública. Porque, pues, si lo que quieres hacer tú es que la gente diga, ay, es que sí están trabajando, bueno, entonces poda los árboles a las 2 de la tarde cuando haya tráfico. Haz obras cuando vayan entrando los niños de vacaciones. Remodela las plazas cuando venga el Mundial, porque justamente es cuando más se notaría, pero justamente habla de una falta de planeación por parte de la administración pública. Y conectándolo con lo que dices del Mundial, pues que haya más mundiales, ¿no? Hay muchos memes, ¿no? De que pareciera que tenemos que tener claro. Mundial cada 4 años aquí en México para que haya ese nivel de infraestructura. Pero lo que yo le pondría a ustedes y al auditorio sobre la mesa es, ¿cuál es el costo-beneficio? Aquí en Guadalajara particularmente va a haber 4 partidos de fase de grupos, en Ciudad de México y en Monterrey, en donde solamente va a haber un partido, si mal no recuerdo, de 16avos de final y de octavos de final. Entonces, ¿cuál es el costo y cuál es el beneficio de la inversión en infraestructura pública, que cabe destacar que solamente nos va a traer 4 partidos aquí en Guadalajara y que en este momento hay una crisis? Deja tú los desaparecidos, la inseguridad, el robo de autopartes. En cuestión de infraestructura pública, el agua. Válgame Dios, o sea, deja tú el bacheo, o sea, sales aquí y se te tronó una llanta, si bien te vas, sino junto con el RIN también. Sino también, pues yo les preguntaré a los extranjeros si saben que van a llegar a lugares donde no hay agua, o si abren el grifo, pues pareciera que te dan café americano en lugar de agua. Entonces, o nos vamos al otro extremo. Va a haber demasiada agua porque van a encontrarse con el parque acuático de Guadalajara. Es correcto, eviten Plaza del Sol. Pero ¿sabes qué? Pareciera que son estéticas y no prioritarias, ¿no? Es correcto. O sea, bien lo dices, yo traigo el tema del agua muy vigente, pero también a los municipios del interior le afectó bastante porque el presupuesto no se igualó a años anteriores, sino que se fue a la zona metropolitana, concreto Guadalajara, Zapopan, se olvidaron de los demás municipios y se está invirtiendo todo para que la ciudad luzca como ellos visualizan que debe ser. Y se olvidó el servicio público de los municipios aledaños, que no se está invirtiendo en nada. Entonces, ¿es una ciudad para turistas o para locales? ¿No? Y nada más la ciudad, cuando se está invirtiendo el dinero del Estado. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, bien lo dices, que hay municipios aledaños a los que no se les está dando la ayuda o el soporte que necesitan. Pero ahora nos vamos al lado de el dinero que se están gastando. ¿Corresponde a lo que se está haciendo? Porque dijeras, bueno, se gastaron 20 millones, ¿o cuántos? 20 y tantos millones en el Parque Rojo. Y de trasplantar plantitas. O los 70 millones de la Minerva, ¿no? Digo, en este caso, mi intervención sería, dentro de mi experiencia en el servicio público, estuve en el ITEI, el Instituto de Transparencia aquí del Estado, extinto ya, descansa en paz también. También. Pero el tema es que, bueno, la transparencia, gracias a la reforma constitucional, migra justamente a las contralorías internas. Entonces, el problema aquí es que pues, son juez y parte, ¿no? Le vas a preguntar al gobierno del Estado y te va a contestar la Contraloría o al gobierno de Guadalajara y te van a contestar ellos mismos. Entonces, hay una cifra que se maneja que es que la remodelación de la Minerva costó 70 millones de pesos. Yo estuve el día de ayer, si me ven quemado es porque estuve en la vía recreativa. Y a ver, sí hay un cambio, por supuesto, y creo que es bonito como ciudadano que puedas estar ahí, tomarte una foto y que sea transitable, ¿no? Que en este caso lo que principalmente se trabajó es que fuera acceso peatonal hacia la Minerva. El único tema es
pues bajo qué esquema se invierten 70 millones de pesos. Y han habido, si mal no recuerdo, 3 o 4 cambios de plantas, que uno pusieron agaves, ahorita ya hay otros árboles y estamos como a 2 o 3 meses que pongan pinos, porque ha habido demasiados cambios. Y vería entonces, yo diría, bueno, ¿cuál es la justificación alguna de esa cantidad? Al mismo tiempo, ¿cómo se transparenta ese gasto? Que evidentemente es algo complicado. Y dos, de todas maneras, o más bien, y tercer punto, ¿es realmente justificable la inversión de ese gasto cuando la infraestructura del agua, que en este caso sabemos que estamos en crisis en la zona metropolitana y en el estado, no sería mejor meterle ese dinero a lo que tú bien dices ahorita, Edgar? ¿Es hacia los turistas o hacia los locales, no? O sea, porque pareciera que entonces el proyecto de gobierno va enfocado hacia los de fuera, no hacia los de dentro. Y para mala fortuna de las administraciones públicas, pues los que pagamos impuestos y los que radicamos y somos ciudadanos de aquí, pues somos los que tendremos que ver, tendríamos que ser beneficiados justamente de esas obras públicas. Y recordemos que el justificante, el argumento total del CIAPA es no tenemos presupuesto. Y el anterior director dijo, tienen 70 años sin darle mantenimiento a toda la infraestructura y yo no tengo un peso. Ok, lo remueven, lo quitan y llega el nuevo y voilà. No va a pasar nada. Sí, lo que no hay es presupuesto. Ocupan meterle dinero que, ojo, también nosotros acabamos de tener un aumento en el cobro de CIAPA. O sea, tu recibo de CIAPA ya aumentó. Entrando este año aumentó. Pero pues no estamos viendo ahora, estamos viendo al revés. Mira, en lugar de mejorar, está empeorando. Ojalá que sea un desarrollo urbano y no un maquillaje político. Pues sí. Ojalá. Pero pues es que también vamos, por ejemplo, como en el ejemplo del transporte público. También ya nos aumentaron el transporte, ya entró en vigencia Tarifazo. la nueva tarifa, ya estamos pagando los 14 pesos, aunque digan que nosotros nomás pagamos 11, estamos pagando 14 porque ya lo pagamos de nuestros impuestos. El subsidio. Eso que ni qué. Sí, digo, bueno, sí, otro tema polémico que es el del famoso tarifazo. Y no es por querer, porque el argumento de la administración es que lo usamos como raja política, ¿no? Queremos sacar ahí un pedazo. No, la verdad es que no. O sea, yo también soy usuario del transporte público. Hay una aplicación muy buena que se llama Movit, cualquier buen estudiante la conoce, en donde tú pones de dónde sales y a dónde vas y te dice qué camión o qué camiones usas, ¿no? Entonces, el transporte público es para todos, pero se comentó que este aumento pues iba a ser con el argumento de la mejora del servicio, pero Exacto. yo diría, no hay ninguna justificación en donde digas, bueno, brincas de un aumento impresionante hasta casi 15 pesos, que en este caso, bueno, si pones los 15 pesos también ya te va a quitar un peso, antes te quitaba los 50 centavos, porque era 9.50, metías tu moneda de 10 No pesos. había cambio. No había cambio, Sí, entonces claro. ese dinero tampoco nunca se transparentó. Yo conozco casos, y justamente hoy en la mañana me platicaban, es que puse los 15 pesos y no me devolvió el peso. Entonces tampoco se va a transparentar, pero más allá de no descuidar los pesos por los centavos, yo diría, ¿por qué no hubo un plan orgánico para realmente trabajar en una buena infraestructura de movilidad que realmente justificara el aumento? Porque ahora resulta, a mí, no sé ustedes qué piensen, y el auditorio, que pareciera que el gobierno del Estado crea problemas con la intención de ellos dar la solución, decir, no, bueno, es que sí fue. La solución entre cuates. O con sus cuates. O de ellos mismos disfrazados, porque parecería que ellos son los que van a hacer el mismo monopolio, güey. Resulta que no, que sí va a costar menos el transporte público, pero no es que cueste menos, es que realmente hay un subsidio del gobierno, que en este caso es dinero de nuestros impuestos, y que sí se está pagando. Entonces, ¿quién se está llevando el negocio ahí? Y al mismo tiempo, ¿quién nos está llevando el buen servicio público que somos nosotros? O sea, seguimos centralizados. Jalisco son 125 municipios. El problema no es solo metropolitano. Es correcto. Y llegan camiones que regalan a los empresarios para que cubra Lagos de Moreno, para que cubra Vallarta. Pero la verdad es que solo es incentivar al empresario y está bien. Pero el problema real no se está atacando, que es el servicio en el interior del estado y la zona metropolitana. Sí. Eso es lo que yo creo que tiene que defender más fuerte los ciudadanos, porque ya lo vimos, ¿eh? Sí se unieron, sí hubo manifestaciones, sí hubo uno y otro movimiento que logró lo que sucedió. Pero si solo queda en esto, pues yo quiero saber qué piensan los otros 70, 80 municipios de Jalisco que padecen este problema, ¿no? Sí, claro. Porque también parece que Jalisco se reduce a la zona metropolitana y a Puerto Vallarta. Claro. ¿Cierto? Entonces... Total. ¿Y qué onda con el Mundial? Pues por ejemplo, ahí hablando también de esa distribución que nada más parecemos 2 lugares en Jalisco, ¿qué es lo que va a pasar de los otros 123 municipios que nos faltan por ponerle atención?
¿cómo van a disfrutar su mundial? Porque, bueno, Caleb creo que es futbolero, nos podrá informar un poco más. Ajá. Pero, a ver, yo que no soy tan futbolero y quiero ir a presenciar un partido del Mundial a mi estadio Akron, ahora Guadalajara, ¿alcanzo a comprar un boleto? ¿Es económico? ¿Es carísimo? O sea, ¿realmente es al alcance de los jaliscienses? ¿O ya es para una plataforma mucho más alta internacional? Y al final de cuentas, los jaliscienses ni de pedo vamos a alcanzar a ir a ver un partido. ¿Qué onda con eso, Caleb? La palabra que usé para el otro tema fue lamentable. La que usaría para este tema sería polémico. Polémico porque es dependiendo desde qué óptica la veas, ¿no? O sea, si lo vemos desde el punto de vista, porque hay que hablar también de cosas buenas, del sentimiento mundialista, de la pasión deportiva, de ver a la decepción selección mexicana, Empatar, claro que sí. de Por usar eso la los playera, abuchearon, güey. de ver los estadios. O sea, por supuesto que yo en efecto soy pambolero, me encanta el fútbol. Me considero un apasionado justamente del deporte y precisamente del fútbol. ¿Y ya tienes boletos? No. A ver, y a eso voy a ir. Justamente voy a migrar también a la parte económica. Ya hablamos de la parte de infraestructura, pero precisamente con el Mundial a ver, va a haber 4 partidos, solamente 4 partidos aquí en Jalisco, y quienes tuvieron posibilidad de meterse en la página de FIFA justamente para entrar, pues se dieron cuenta que deja tú el precio de los boletos, sino la accesibilidad a ellos. O sea, yo estuve formado 7 horas en línea justamente para buscar un boleto y no había, es la realidad, y los que llegaba a ver era un precio exorbitante. Entonces, ¿de cuánto? Danos una el idea. más No tengo barato, ni idea. que a lo mejor para uno se va a reír, pero el que yo vi más barato y que no me va a dejar mentir aquí, veré, fue de 8,000 pesos nada más el puro boleto por una persona. Un boleto. Sí, Un partido. digo, y sujeto a disponibilidad. El más barato. El más barato, sí. Ahora, ese mismo boleto, que es lo que hablamos, eso fue un unicornio, o sea, no lo vimos, porque cuando yo entré ya no había, y los boletos más baratos era de 55,135 pesos. Recuerdo perfecto porque lo tomé screenshot. Y yo dije, madre de Dios, o sea, con eso compro un PlayStation, una tele, hago un torneo del Mundial en mi casa, cobro el boleto y mejor... te vas a ver a Messi a Miami, güey. O sea, sí, de verdad. Sí, claro. Con Entonces, 55 varos, güey. a ver, No manches. el estadio Akron tiene capacidad de más de 40,000 personas. Entiendo que va a haber una derrama económica importante, eso es importante, pero pues es el gremio hotelero, es el gremio turístico, restaurantero. Pero para que la gente que diga, es que los del PAN solamente ven por los de derechos, los empresarios. No, no es cierto. Esto tiene que ser un piso parejo. ¿En qué beneficia el Mundial, honestamente, a los demás gremios? ¿O en qué beneficia socialmente al país? Porque, a ver, yo te diría algo muy honestamente. A mí me encanta el Mundial, me encanta... Fui al partido de Nueva Caledonia contra Jamaica. El ambiente es impresionante, por más que la justa deportiva no sea así. Pero yo preguntaría muy honestamente a la gente que nos ve, es... La gente que participó en el megabloqueo hoy de los transportistas, si tú les preguntaras qué prefieren, que haya seguridad en las carreteras, que no los asalten y que incluso no los maten, o fútbol en México. Si les preguntaran a las madres buscadoras, ¿qué prefieren? ¿Que hubiera fútbol en México o que hubiera apoyo? Bueno, deja tu apoyo, que no hubiera justamente la necesidad de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, o que hubiera el voluntariado de nuestras nuevas generaciones a las filas, ¿no?, del crimen organizado. ¿Qué preferían ellos? ¿Qué preferíamos nosotros como mexicanos en general? Entonces yo creo que, por eso digo polémico, porque la óptica es desde donde la veas. Si lo ves desde el fútbol, yo soy el primero en decir, wow, o sea, yo estoy viendo ahí la playa de la Hormiga González y ver qué vamos... Pero al mismo tiempo digo, a ver, o sea, con la cabeza fría, no todo mundo le gusta el fútbol. Y a los que sí, de todas maneras, yo creo que con la cabeza fría diría, ¿qué es más importante? ¿Lo que pasa en México o el fútbol? Pues sí, pero... Hablando también por ese lado de la relevancia. Yo tampoco soy muy futbolero, la verdad. Pero estos 4 partidos con las elecciones que van a venir, ¿justifican la inversión que se está haciendo, según ellos, para el Mundial? ¿Tú crees? O sea, tú como futbolista, como futbolero. Bueno, tiene que haber estadística y los números pasando el Mundial deben decir sí o sí. Sí, claro. Porque entonces, híjole, qué triste. Pero es que... Y sería una bola de nieve que no detendría el gobierno local si lo que gastó no impactó en una derrama medible. Claro. Porque parecería, perdón, que están esperando el Mundial completo.
O sea, bueno, que quieren pero- renovar el estadio, que ya renovaron el Azteca. ¿Qué que más ya- puedes esperar si son protagonistas de Instagram? Y bueno, esos perfiles les encanta nada más llamar la atención, güey. Pero el problema real no se está atendiendo. Eso es lo que a mí me preocupa y este contexto de México y en Jalisco en particular es lo que creo que tiene un mal sabor de boca. Ojo, claro que quiero que venga el Mundial, claro que quisiera sentir la efervescencia, pero por ejemplo, he visto los partidos que ha habido amistosos y le pregunto a Caleb, ¿por qué no está lleno el estadio? ¿Qué está pasando? ¿Qué está faltando ahí? Que ningún partido, a lo que yo veo en redes, está lleno. ¿Por qué? A ver, desde mi Pues experiencia. el precio, güey. Empezando por No, ahí. Pero a ese ver, es un gran ejemplo de Sí. dónde empiezas a tener una estadística. Porque entonces, si los boletos más baratos cuestan 50,000 para el Mundial, evidentemente no van a venir al Parque Rojo. Evidentemente no se van a venir a un camión. Ellos van a estar en una zona más elite, que ya las conocemos en Jalisco, y bueno, van a tener la capacidad de pagar otros servicios que el ciudadano de a pie no tiene esa capacidad. Entonces, es un enfoque totalmente distinto el Mundial para quienes se está preparando y no es para la gran mayoría de la ciudadanía, creo. Agregaría la pregunta para ver. Ahora sí, darle la palabra a Carlos, que no lo dejamos hablar. no, güey. no, adelante. Ya cállate, güey. Ustedes son los cracks. No, hombre. El público o quien va a asistir al mundial, ¿es la gente que verdaderamente le gusta el fútbol? ¿O la que tiene el dinero y nada más por ir a sacarse la foto que fue al mundial? Híjole, qué pregunta tan difícil, ¿no? Porque tendremos que hablar de estadística y probabilidad. Con base a los partidos pasados y mundiales pasados, ¿qué probabilidad hay de que alguien tenga la posibilidad, deja tú que quiera, que tenga la posibilidad de que pague esos precios tan exorbitantes? En el partido, en el único que fui, que fue el del repechaje, sí se llenó el estadio. Bueno, en cuestión de boletaje, lo que se comentó es que se agotaron los boletos. Igual en el segundo partido, que fue República del Congo contra Jamaica por el último pase, también se agotaron los boletos. Y lo digo porque quería ir y ya no alcancé boleto. En el estadio, evidentemente, ya no había boletos. Pero ojo, fue porque los boletos en el primer partido costaban 200 pesos, eso me costaron a mí, y en el segundo partido 300 pesos. Entonces, evidentemente había más gente de México apoyando a República del Congo, a Nueva Caledonia, un espectáculo en ese sentido. Sí. Pero bien lo dicen, o sea, la situación socioeconómica en México no da para que un estadio de 46,000 personas se llene con un boletaje tan caro y que más que sabemos, digo, ya es otro tema totalmente diferente, pero que los precios de la reventa van hasta un 2,400%. La FIFA avaló en una plataforma oficial que hubiera la reventa de los boletos. Entonces yo te diría, pues, ¿quién tiene la posibilidad de pagar 100,000 pesos por un boleto de República Checa contra República de Corea? Yo creo que un porcentaje muy bajo. Evidentemente ahí... Extranjeros. Extranjeros, Que su evidentemente. moneda al cambio es muy poco y dicen, yo quiero ir a la experiencia, como muchos mexicanos Es han ido correcto. a otros mundiales al extranjero. Pero yo ahí lo aterrizaría entonces, contestando puntualmente tu pregunta. Para mí, no justifica la inversión que se hace en adornar un mundial a tercias, que yo te diría que ni siquiera es a tercias. Se supone que es para los que no sean tan futboleros, México, Estados Unidos y Canadá. La realidad es que pues, tenemos pocos partidos. Aquí puntualmente tenemos 4. Y este mundial, que es de 48 selecciones, que es el mundial más grande en la historia de la humanidad, tendríamos que tener, si mal no recuerdo, son 7 o 4 partidos. Entonces, en cuestión de porcentaje, México tiene pocos partidos. Hay una ronda extra que se agregó, que antes siempre era octavos, ahora es también 16avos. Pero a pesar de que hay 16avos y octavos de final, solamente tenemos uno de 16avos y uno de octavos. Entonces digo, no justifica. Digo, en Guadalajara no tenemos ni siquiera esas rondas, ¿verdad? Ajá. Pero no justifica la inversión segmentada, porque esa es la otra, ¿no? Si hubiera una inversión general, pues tú dirías, aplausos, por favor, qué bueno. O sea, ahí sí, repito, que haya más mundiales aquí en México. Pero es una inversión segmentada y que no ataca la problemática social que estamos viendo. Y bien lo dicen, no solamente en la zona metropolitana, o sea, sino en el estado. Yo creo que la gente de Marcos Castellanos, otros municipios van a decir, a mí, ¿qué me importa el mundial? O sea, a mí apóyame con temas carreteros, apóyame con temas de seguridad, apóyame con temas de servicios básicos. O sea, es impresionante y es donde les comentaba. Yo creo que aquí es una balanza de costo-beneficio. No justifica y al mismo tiempo creo que si bien sí, claro que hay un beneficio y sí, claro que somos aficionados bueno al lo fútbol, que será dé. bueno, pero no creo que sea justificable y evidentemente pues es mejor.
Pues esperemos que nos vaya bien, porque también yo no justificaría que un turista venga a ver un solo partido. Bueno, mira, ya lo que se haga va a quedar. Esperemos que sea bien hecho y qué bueno que quede. Punto. Y ya para cerrar el tema del Mundial, Caleb, ¿cuál es tu pronóstico con la selección mexicana? Híjole. A ver, para que vean que sí soy fan del fútbol, a pesar de que tengo comentarios poco positivos. Yo creo que México, espero que pase de primera fase, que son los 3 primeros partidos. Evidentemente la altura y el ambiente mundialista, que México fue el primero, las primeras sedes, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, que se llenaron, entonces eso habla de que la gente se va a encerrar en los estadios. Yo creo que México pasa bien. Pues, la inteligencia artificial y grandes estadistas del fútbol dicen que en la siguiente ronda nos podría tocar Escocia, si bien nos va. Entonces se avanzaría a 16avos y en una de esas nos tocaría Inglaterra en octavos de final. Y pues bueno, ahí habría de hacer una oración y pedir que se le pudiera ganar o de, bueno, lograr el sueño de, en este caso ya no el quinto, sino el sexto partido. Pero más allá de eso, yo espero principalmente que mi pronóstico sea que a México le vaya bien como deporte, pero sobre todo que no haya ningún incidente negativo. ¿Por qué? Yo creo que va a haber muchas familias, va a haber muchos niños. Sí, entonces espero que a México le vaya bien no solo en lo deportivo, sino principalmente en el tema de seguridad. Que tengamos un saldo blanco y con muchos goles. Qué buen cierre del tema. Gracias. Bueno, ya para ganar el Mundial, ¿a quién le vas? Hey. Ok. A ver, ahí les va para los que apuestan. Yo creo que los rivales a vencer en este Mundial es España, Francia, que bueno, trae para mí 13 cuadros, hasta el reserva son buenos. Y la defensora actual, que en este caso es Argentina. A mí en lo particular me gustaría mucho ver a... ¿En ese orden? En ese orden lo pondría. Me gustaría mucho ver también en eso, en ese... Es un top 3, pero yo pondría un cuarto por tema personal y sentimental. Un Portugal con Cristiano Ronaldo. Para mí sería un sueño ver levantar la copa a Cristiano Ronaldo, en este caso en Nueva York. Y bueno, para los que somos pamboleros desde niños, Cristiano no solamente es un ejemplo en la cancha de hacer las gambetas y todo, sino extra cancha. Entonces creo que claro, es un buen ejemplo para generaciones con las que crecimos con el fútbol y para las que viene un ejemplo de superación personal más allá de lo deportivo. Que nos dejó plantados ya. Sí. Lo esperábamos y no llegó. Así sí, de que ojalá que no vuelva a suceder. Que fue un buen plan para vender boletos. Sí, claro, viene Cristiano, todos ahí van. Claro. Que también yo sí he escuchado mucho que quieren que gane. Quieren que gane, más no dicen si tienen los números para ganar. Bueno, pues ahí se va el tema del Mundial. ¿Qué sigue, Hugo? Pues vamos, yo quisiera, aprovechando que tengo aquí a dos buenos amigos panistas. Ay, déjame sacar el hacha que la traigo afilada. Échale. No, es que tengo esa duda desde hace un ratito y no he tenido la oportunidad de platicarlo, de cómo les ha ido al PAN en este relanzamiento, en esta nueva forma, ahora sí que de darse a conocer o de mostrarse a México. Y bueno, ahora sí me gustaría que ustedes dos me dieran así como ese resumen de qué es lo que ha pasado después de que el buen Jorge Romero dijera que fue el lanzamiento del PAN, no sé si como marca o si como partido político, y también si funcionó eso de la rifa del iPhone, porque también no sé si lo sigan haciendo, porque también a lo mejor me animo a ir. ¿Sí te inscribiste o no? Pues entonces, ¿cómo vas a saber, güey? Inscríbete. Ajá. Sí, y bueno, si funcionó esa estrategia que al parecer otros partidos políticos también la tienen. ¿Cómo ven ese relanzamiento del PAN? Amigo. ¿Sí? Pues, sí, por favor. Empecemos por el invitado. Tú eres el invitado. La frase que yo usaría aquí en este caso es: no conozco un panadero, más allá de la política, un panadero real, que venda pan frío y pan viejo. Todos son buenos en sus panes y todos son del día, ¿no? Frescos y calientes. Con esto lo que quiero decir es que, a ver, es complicado preguntarle a alguien que es no solamente afín, sino afiliado, y en este caso miembro también de Acción Nacional, de ver si es algo positivo o negativo. Yo creo que cualquier invitado te diría súper bien, vamos bien y los números nos respaldan. Es cierto, lo que quiero comentar a continuación es a título personal, por supuesto, con la intención de que la gente sepa mi óptica desde lo muy positivo y el área de oportunidad que se tiene dentro del partido. En cuestión de lo muy positivo, ya tocaba un cambio, es la realidad. ¿Por qué? Porque si tú continúas con las mismas estrategias y acciones, vas a tener los mismos resultados. Y si bien es cierto, Acción Nacional es
la segunda fuerza política más grande a nivel nacional y es la cara de la oposición, el voto duro del PAN, esto es estadística, con base a las últimas elecciones, ha ido a la baja desde el crecimiento de Morena, evidentemente. Entonces, si la intención y el plan es aumentar esos números, tenemos que cambiar la estrategia. Y en este caso, más allá de la parte estética, sino de lo fondo y la apertura justamente a candidaturas ciudadanas, creo que es positivo y nos va a dar el factor de diferencia con Morena, que ellos lo único que buscan es, bueno, supuestamente es bajo el método de encuesta, ¿no? La realidad es que sabemos que no, que es bajo el dedazo y al mismo tiempo se convierte en un concurso de popularidad. Y lo que se va a buscar en Acción Nacional es que lleguen los mejores perfiles. O sea, los mejores perfiles, los más preparados y lo más importante, no los que nos guste a nosotros, en este caso tu servidor, Edgar y tu servidor, sino los que les gusta a la gente, a la ciudadanía. Al final de cuentas, tenemos que competir con lo mejor que existe, no solamente internamente en el partido, sino en la sociedad. Hay mucha gente allá afuera que son grandísimos candidatas, candidatos, y más allá de candidatos, que bueno, hay mucha gente que es buen candidato, próximos alcaldes, próximos diputados locales, federales, y que no están en las filas de Acción Nacional. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy positivo. Y al mismo tiempo, el cambio de forma, si lo quiero tocar también, yo sí he visto que el target electoral al que se ha enfocado Acción Nacional, particularmente en redes sociales, ha sido de los que todavía somos de la generación de los millennials jóvenes, y de la generación Z. Todavía somos, no. Somos jóvenes, como fregados. Son muy ¿no? jóvenes. ¿Tú también? Claro, ahí está. millennial, Okay. de los primeros, pero millennial. Enfocados en la participación activa en la política por parte de los jóvenes. Entonces, yo he visto muchos memes, yo he visto muchos reels, yo he visto que la gente se involucra, porque al final de cuentas les hace ruido, algo que particularmente hay que decirlo abiertamente para que vean que no estoy cargado a un solo partido. Movimiento Ciudadano ha hecho, digo, Nuevo León está con yo creo que la rifa de los iPhones no es una idea del equipo de Jorge Romero meramente propia, sino que fue tomada de los grandes publicistas, y no puedo decir grandes gobernantes, sino publicistas de la administración pública, que ha sido Samuel García y Mariana Rodríguez. Entonces, creo que combinándolo con una estrategia de fondo, no solamente de forma, es bueno el cambio. Lo que ahora yo le comentaría a ustedes y al público es que el área de oportunidad es que la gente se tiene que involucrar al 100%. Es una falacia pendiente, resbaladiza, a mi punto de vista, el hecho que se abran esas candidaturas, porque recordemos el último granito en el arroz, granito negro en el arroz, el tema de los yunes. O sea, cuando se da la votación a la reforma, ellos voltean bandera, votan a favor, y al mismo tiempo, digo, se les expulsa, por supuesto, y después meten su solicitud para formar parte de Morena. Entonces, ese mecanismo podría ser replicable si no generamos justamente el involucramiento de la sociedad para que los candidatos sean los idóneos para no solamente Acción Nacional, sino para la ciudadanía mexicana, porque lo que podría pasar es que el día de mañana en Morena tienen una fila de 200 candidatos, solamente sea uno. Entonces, varios de estos candidatos que no fueron favorecidos con las candidaturas digan, pues el PAN abrió sus puertas, yo voy a brincar juntamente a las filas con una candidatura ciudadana de Acción Nacional, y el día de mañana pasen los filtros, porque ellos sí sean un concurso de popularidad, pasen los filtros, el día de mañana ganen también la elección, sean diputados federales, por ejemplo, y el día que toman protesta o en una votación importante digan, es que no soy de Acción Nacional, soy curiosamente del Partido Verde Ecologista, ¿no? O del PT o de Morena. Entonces, el área de oportunidad va a ser que va a haber una corresponsabilidad, no solamente de la gente que formamos parte de las filas de Acción Nacional, sino de la sociedad civil en general. Porque si no hay la ida y vuelta de participación y de entender que es un sentido de responsabilidad totalmente fuerte bajo los mecanismos que también emite el Comité Ejecutivo Nacional, pues esto puede ser como una moneda de dos caras, ¿no? A final de cuentas hay una parte positiva y otra negativa. Entonces yo vería eso como área de oportunidad, y por lo otro yo felicitaría que se tuvo el valor y al mismo tiempo el estudio para hacer las cosas diferentes, y lo que yo diría es que no adelantáramos juicios, ¿no? O sea, lo que no se mide, no se mejora. Entonces, ¿cuál va a ser el parámetro para no emitir pronósticos falsos? Es cómo nos va a ir en la siguiente elección. No solamente a Morena, sino a nosotros. Es probabilidad con base a la estadística. Entonces, si vemos una alza en votos, si vemos una alza en participación ciudadana en las candidaturas, significa que entonces las acciones que se han tomado son muy buenas. Si por algo no dan los resultados,
Yo creo que actualmente el comité lo está haciendo bien. Hace el ajuste de, en este caso, el barco o el velero, de las velas, o izar las velas, o en este caso, pues mover el timón para saber a dónde tenemos que llevar, que en este caso es no solamente al partido, sino a México a un buen puerto. Claro, claro. Completamente de acuerdo. Híjole, Hugo, ¿cuál respuesta quieres? ¿La política, la polémica o la sincera? Pues la que tú quieras. No, mira, voy a hablar al corazón y yo amo a mi partido. La verdad es que me identifiqué con él por el ejemplo, por las personas y por la necesidad de crear una oposición real en aquel tiempo cuando yo entré al partido en el 2007. Para el día de hoy estoy más convencido que debe de haber una oposición fuerte en México. Muy fuerte, muy sagaz, con mucho argumento, con mucha retórica, pero también con mucho ejemplo y con mucho trabajo. Y esto yo creo que no fue un relanzamiento. Quizá el planteamiento o el nombre no comparto con el relanzamiento. Creo que fue crear una nueva visión del Partido Acción Nacional hacia lo que hoy nos está exigiendo México a todos los panistas. El tema de abrir candidaturas ciudadanas, para los que no están enterados, siempre ha sido en el PAN. Y hemos tenido candidatos y candidatas ciudadanas que podían acercarse, llenar un formulario, un formato, comprometerse con algunos lineamientos de nosotros y eran candidatos. Eso estaba abierto. ¿Qué creo que está haciendo bien el PAN? Esa oposición férrea en el Congreso, esa oposición fuerte en el Senado, ese trabajo al interior de los cabildos y de los municipios, que ojo, ojalá que Morena no se vuelva el gran cáncer de México y que pueda tener equilibrios. Para mí es un relanzamiento importante para que la gente vea una cara fresca del PAN. Porque a mí todos los que saben que estoy en política dicen, eres católico, eres empresario y eres rico, güey. Por eso estás en el PAN. Y entonces debo decirles que esa era la vieja forma o quizá los viejos panistas. Hoy hay un gran número de personas, de jóvenes de nuestra edad, contemporáneos, que nos comprometimos hace 20 años con la institución y que hemos estado peleando y dedicando y entregando nuestra vida y nuestro tiempo para tratar de ver un cambio. Y lo hemos visto ya. Hemos tenido gobernaturas, hemos tenido peldaños, hemos tenido escaños donde hemos avanzado. Pero a mí esto de la política pública popular, de la medallita, del abrazo, de los youtubers, esa no es la política que yo comparto y esa creo que no es la política que comparte el PAN. Y amigos personales que son empresarios, que son comerciantes, que son estudiantes, que son doctrinarios, dicen, güey, el país no tiene que ir por donde lo lleva la visión de Morena. Yo la comparto y creo que esta forma de relanzar al PAN es 100% para visualizar no lo que viene en estas próximas elecciones, sino lo que va a marcar la tendencia en los próximos 20 años. Claro. Le hacía falta. Somos el partido más viejo en México, 1939 fuimos creados. No hay quien nos tope con la historia, pero también teníamos que actualizarnos. Eso sí. Y nos quedamos cortos. Debe de haber algunas otras cosas más que debemos trabajar en ello para que podamos encajar todavía con un gran sector de la población que hoy no se siente identificado con nadie y que ojalá que el PAN tenga las puertas abiertas para ellos. Yo lo que sí les aplaudo es que se animaron, porque la verdad claro. les faltaba animarse. Sí, claro. Ahora, pero mi pregunta, la siguiente, tú lo nombraste, las candidaturas que no son dentro del PAN, candidaturas ciudadanas. ¿No crees que esas candidaturas van a hacerle ruido a los que están y siempre han estado dentro del PAN, siendo activos, trabajando duro, queriendo luchar por una candidatura y que de repente le digan, ¿sabes qué? Muy probablemente se la vamos a dar más bien a esta persona ciudadana que acaba de entrar porque, según yo, es un mejor perfil que el tuyo. ¿No crees que va como a apachurrarles ahí el corazoncito azul a todos los que estuvieron trabajando muy duro? La respuesta es sí, pero no a todos. Y particularmente es a la gente que tiene intereses más fuertes de manera personal que de manera colectiva. Yo creo que en este ámbito, yo fui candidato a regidor ya también, y si el día de mañana se presentara la oportunidad de contender por una candidatura, te diría que lo haría, pero al mismo tiempo te diría que si hay mejores perfiles, mujeres preparadas, jóvenes preparados, adultos mayores preparados, y son los candidatos idóneos por cuestión de estructura, popularidad, preparación incluso académica, formación, lo que tú quieras,
habría que ponderar justamente que esto no es ver por uno, sino es ver en este caso por la reestructuración del país, porque Morena ha cambiado el tablero político general. Entonces sí, debe haber mucha gente que evidentemente esto le hace ruido, y creo que eso al mismo tiempo es bueno porque uno puede darse cuenta de quienes solamente están buscando agua para su molino y quienes están dispuestos a trabajar en equipo y hacer equipo no solamente por el municipio, el estado, sino el país. Entonces eso va a despejar muchas dudas de ver quién se va a encasillar en decir, ¿sabes qué? Soy yo, soy yo, soy yo. A decir, bueno, habrá una mejor mujer, habrá un mejor hombre que yo, entonces habrá que apoyar y ser equipo, porque lo que también pasa, y ni siquiera hay que adelantarnos a este proceso de apertura ciudadana, en donde cuando un candidato, una candidata dice, no soy yo, pues dejo de ser del PAN. Resulta que yo era calevista, y si si Caleb era el candidato, por supuesto que voy al PAN, pero si no es Caleb, entonces no salgo a la calle. Ajá. Y ha pasado y pasa, Edgar también lo conocerá, pues es que no soy yo. Entonces, pues yo ya dejo de ser panista y pareciera que desconoce por completo la doctrina del partido y entender que hay un bien mayor de por medio. Entonces, totalmente, o sea, sí habrá quienes, pero nos vamos a dar cuenta al mismo tiempo de quienes están dispuestos a hacer equipo y a trabajar en conjunto. Y abre la puerta a la sociedad, porque mira, siempre se escucha, ¿no? Y esos son los mejores candidatos y no tenían algo mejor. Ok, hoy es su oportunidad. Exacto. Todos los que se sienten mejores a todas las propuestas que ponemos los partidos políticos, vénganse, éntrenle, chínguenle, pónganse a hacer calle, pónganse a hacer tejido social, pónganse a hacer equipo, vean lo difícil que es la profesión política. Sí. Esta es la oportunidad que digan, ok, quieres ser alcalde, y luego dicen, no, es que si doña Cuquita la mandaran, les ganaba a todos. Quiero ver a doña Cuquita aquí ganando. Claro, es una oportunidad. Y personalmente, y me encanta que esto vaya a quedar grabado, si hay un mejor perfil que yo para ser candidato en las próximas elecciones, soy el primero en hacerme a un lado para que pase ese perfil que nos va a hacer ganar las elecciones inmediatas y que va a sentar un precedente para que el PAN crezca y rinda mejores frutos. Esperemos que tengan la mayoría de esos personas seguro en el PAN que piensen va así. a llegar mucha gente así. Debe. Porque ahí hay. Lo compartimos totalmente. Pero ahora vamos a aterrizarnos un poquito a lo local, Caleb. Y le diste ahí una pasadita. ¿Qué onda con el tema de los géneros? Tú estás en Zapopan, traemos poco tiempo. Me gustaría ir cerrando el programa para meternos a Zapopan. Claro que sí. Empecemos con algo fuerte. ¿Qué pasó ahí con el tema del género y por qué hoy tiene que ser una mujer con todo lo que hace un momento mencionaba un invitado aquí presente? A ver, si hace rato mencioné la palabra polémico, bueno, aquí es 10.267 veces más polémico el tema, porque habrá quienes estén a favor, habrá quienes estén en contra, pero aquí me permito yo argumentar qué es lo que pienso y por qué no estoy a favor, en este caso de lo que comenta el Tribunal Electoral. Si bien el tema de género es importante, que esa fue la primera resolución en donde se emitía que dentro de la zona metropolitana, en los municipios que nunca ha gobernado una mujer, tuviera que ser una mujer, bueno, partimos de esa primicia. Entonces, se ha hecho un esfuerzo histórico, y esto lo digo de todos los gobiernos, porque las mujeres tengan una representación mayoritaria en las administraciones públicas. Y eso es muy positivo. En las regidurías, en las diputaciones, el caso de las Juanitas que pedían licencia a los titulares las titulares para que entraran los suplentes y eran los esposos, los amigos, etc. Entonces, se ha pavimentado un caso, o más bien una historia a tropiezo de lo que ha sido la representación histórica de la mujer. El único tema aquí es que se llevó a un extremo en donde no solamente tiene que ser mujer, sino tiene que ser de la comunidad indígena, de la comunidad LGBTQ+, y al mismo tiempo que pudiera ser discapacitada. Entonces, eso nos lleva a una vulneración de derechos. Al 3%. No, yo creo que menos, por supuesto. De no nosotros, o sea, sino de las propias mujeres. Entonces, ¿no está ahí mismo discriminando a las mujeres? Por supuesto. Porque está abierto a mujeres, pero para todas ustedes no. Solo para este 2% de la población, ¿no? 3%, no lo sé. Es correcto. Entonces, ahí yo diría, bueno, sacas de la ecuación a la mayoría de las mujeres muy preparadas, con la capacidad, las ganas y el empuje para gobernar alguna de estas alcaldías, y lo sometes bajo un criterio totalmente sacado de la manga por parte de aquí de las autoridades, que lo único que hace es que nos ponga a pensar en, a ver, ¿bajo qué papel vas a necesitar tú
vas a decir, bueno, yo formo parte de la comunidad LGTB. ¿Qué papel necesitas para acreditar eso? O tienes que decirlo públicamente, o tienes que sacar un papel ante qué secretaría. Punto número uno. Del tema de la discapacidad, yo preguntaría, ¿cuál es el criterio que va a marcar la ley para decir, bueno, es que pues yo tengo miopía y astigmatismo? Eso ya se considera como una discapacidad visual. ¿Sí? Entonces yo podría contender como mujer con esa discapacidad. Y con la parte de las comunidades indígenas, bueno, en ese sentido sí hay un mecanismo legal para acreditar la candidatura, pero dejas de fuera a todas las demás contendientes. Eso es el primer gran error que tenemos en esta resolución. Y hay casos donde han dicho ser algo de ello y resulta que no, ya tomaron a diputada. Es correcto. Y bueno, digo, ni siquiera nosotros tenemos que estar hablando solamente del tema. Hay más de 600 impugnaciones a la resolución por parte de asociaciones civiles, de colectivos, de propias mujeres que dicen, oye, es que yo quería contender por la alcaldía. Entonces, es un precedente importante de ver qué va. En este caso son las tres las instancias, ¿no? Va a brincar a la sala regional y después a la sala superior. Si se mantiene el mismo criterio, va a generar un precedente importante, a mi punto de vista, de manera negativa, de que prácticamente ellos van a elegir quiénes son los candidatos, deja que sean mujeres o sean hombres. Y al mismo tiempo, las raíces básicas de la administración pública. Aquí no deberíamos, y en un tema a lo mejor utópico o idóneo, ¿por qué es el 50% de la representación, por ejemplo, en una planilla de mujeres? Es mujer, hombre, hombre, mujer o mujer, hombre. ¿Por qué no, en todo caso, si fuera el 70% de la planilla de mujeres, pues no tendríamos que estar debatiendo que fuera al final de cuentas solamente el 50%? Podríamos ampliarlo. El nivel de discusión de la capacidad técnica de los candidatos se ha hecho bajo distribución de cuotas en lugar de que contiendan los perfiles más capacitados, los perfiles más técnicos, los perfiles idóneos. No importa su preferencia sexual. O sea, para mí, como ciudadano, deja tú como integrante de un partido político o dentro de la administración pública. Estás discriminando al revés. Estás discriminando y al mismo tiempo yo no sometería mi voto bajo el decir, bueno, es que esta persona pues forma parte de la comunidad LGTB o tiene unas capacidades. A ver, claro, ojo, la ley ya contempla que tienen que tener representación dentro de la administración pública. Incluso hay candados y mecanismos para acciones afirmativas. Es correcto, acciones afirmativas para que haya una representación. Pero de eso a que justamente limites al desconozco el porcentaje, habrá que ver qué pasa, sí. Pues lo único que le estás diciendo a la gente es, no importa, no tienes primaria, no pasa nada. O sea, eres popular, como lo que hace Morena. Y en este caso, oye, eres mujer, pero no realmente no nos interesa el género, nos interesa que seas este y este. Entonces, no estamos ponderando el principio básico de elegir a los mejores, a las mejores candidatas, sino estamos sometiéndolos a que justamente cumplan con un mero requisito que no es ni de tecnicidad. Yo le invitaría justamente a los legisladores o al propio Tribunal Electoral que en todo caso mejor busquen que sean perfiles capacitados. O sea, porque si no tenemos justamente legisladores que no saben de técnica legislativa, que sus asesores justamente nada más están ahí cobrando el sueldo y tampoco apoyan en reformas, abrogaciones y derogaciones de ley, y no saben la carnita de la administración pública y que lo único que hacen es, perdón, pero cobrar. Entonces, que los asesores ya trabajan con ChatGPT, ¿no? Y ya está leyendo el discurso y bueno. Entonces no hemos llegado al nivel de discusión en donde la gente que nos representa tendría que tener un mínimo de capacitación. Deja tú un requerimiento de un papel, sí, claro. ¿No? O sea, decir, no vamos a pedir doctores en derecho o en políticas públicas, pero sí un mínimo de capacidad, o sea, capacidad para realmente formar parte de la administración pública, porque ellos son los que toman las decisiones que nos afectan a final de cuentas a todos. Y súmale, Caleb, que a este traje a la medida, a esta receta perfecta del chef nacional, pues ahora tienen el plan B, ¿no? A la reforma electoral. Yo creo y que con todo ello, aparte te van a rasurar un gran número de regidores. Claro. Y pretendían hacer el tema con los diputados y senadores. Y el argumento es, vamos a ahorrar en las elecciones. No sé si por tiempo nos queda, pero a lo mejor valdría la pena cerrar con eso. Estamos a 40 segundos de terminar. No creo que nos alcance. No, bueno, pero yo quisiera que nos metiéramos un poquito a Zapopan. ¿Te parece? Porque hablamos del tema de la candidatura y todo, pero Caleb, de manera directa, ¿cómo está Zapopan? O sea, ¿Zapopan está bien? ¿Está gobernado bien? ¿Está como dicen las redes sociales? ¿O Zapopan tiene una cara que no muestran a la ciudadanía a través de las redes sociales? Pareciera que la administración actual, y digo, es el seguimiento de las últimas de Movimiento Ciudadano, la realidad,
nos quisieran vender la idea de que Zapopan se creó desde el 2015 que entró Pablo Lemos, ¿no? Como si realmente las cosas positivas del municipio hayan sido gracias a ellos. Yo creo que es de sabios reconocer lo que se ha hecho positivo, pero también al mismo tiempo más de sabiduría reconocer lo que no se ha hecho bien. Y creo que a final de cuentas lo que ellos no hacen, lo que ellos no han tenido la capacidad de hacer es entender que el gobierno de redes sociales no funciona y que al mismo tiempo las políticas públicas segmentadas en cierto grupo, yo lo que creo es que ellos hacen un análisis muy claro de voto, decir quiénes votan por nosotros, quiénes no. Ok, si la clase media y la clase media alta y la clase alta votan por nosotros, entonces vamos a apostar que nuestro plan de administración pública sea enfocado en obras de frente de Andares. El andador ahí en Patria. Sí. Pero si tenemos un rezago importante en las Mesas Coloradas o en Miramar o en Santana Tepetitlán, bueno, ellos no votan por nosotros, ellos son más adeptos a Morena, pues entonces no hay que hacer obra pública ahí, no hay que meter infraestructura, servicios básicos. Entonces creo que sí se ha visto mucho que lo que hacen es que pues tratan de tener ahí dentro de su estructura en cercanía ciudadana pues contacto con líderes de ciertas colonias, pero su administración está enfocada totalmente a un votante muy en específico y que al mismo tiempo creen que el gobernar desde Instagram, Facebook, etcétera, que a ver, ojo, las redes sociales sí son importantes, pero hay una línea muy delgada entre sí son importantes a son lo más importante y no lo son. El presupuesto que han tenido en materia de publicidad, mercadotecnia, los despachos que cobran para el análisis de datos y todo el tema de la mercadotecnia en redes sociales, pues son millones que se podrían usar en otros rubros. O sea, la administración pública no es como que tiene dinero de gratis. Tú tienes un presupuesto en donde tienes 10 pesos y tienes que usar esos 10 pesos de la manera más inteligente. Y si esos 10 pesos tú destinas un porcentaje cada vez mayor en la publicidad de una persona, porque pareciera que en este caso, por ejemplo, el gobierno del Estado, ¿no? O sea, yo siempre en otras administraciones veía que el gobierno del Estado publicaba y publicitaba al gobierno del Estado, pero ahora pareciera que, con todo el respeto del mundo, pues el gobernador es la máxima deidad y es un presupuesto para publicitar a Pablo Lemos, gobierno de Zapopan para publicitar al propio Frangé. Entonces, nos quejamos mucho de que Morena está en campañas anticipadas, pero no cambian las cosas aquí en Jalisco. Ellos también pareciera que están en una constante campaña y que nos quisieran vender. Y eso creo que fue un error del PAN, ojo. Ellos hacen una cosa y lo venden como si hicieran 7. Y el PAN hacía 7, pero tenía la capacidad para venderla como si hiciera 1. Nuestros gobiernos nunca fueron del TikTok, ni siquiera existía. Existía, ¿verdad? Pero ese es el área de oportunidad en donde justamente aprovechando aquí el espacio, pues aprovechamos las redes sociales. No es el vehículo principal para transformar realidades en el municipio, es una herramienta, pero no. Si me preguntas, sí han hecho cosas bien, hay que reconocerlo, pero si tú me preguntas en una evaluación positivo o negativo, yo creo que es una nota reprobatoria totalmente por la crisis que vivimos en servicios públicos, en infraestructura, en seguridad, válgame Dios, las fosas clandestinas que se encuentran. Entonces, le quieren tapar el sol con un dedo y eso no es posible. La gente de pie se da cuenta y ellos, pues bueno, con una canción, una buena publicidad y decir que todo está bien y con unos logotipos y efectos audiovisuales muy fregones, hay que reconocerlo, pues nos quieren vender como que esto es Dinamarca. Bueno, es que con presupuesto... podemos hacer lo mejor del mundo, claro. Nada más una observación también. Yo aquí estuve viendo, en la tarde estaba viendo ahí unos reels y de repente me salieron todo lo que se gasta el gobierno de Nuevo León en comerciales, en su comunicación. En comunicación de redes sociales nada más, de 50,000 a 100,000 pesos por reel de 30 segundos. Por semana tienen alrededor de 50. O sea, imagínate. Y te aseguro que hay partidas discrecionales que no salen en ninguna investigación y empresas que cobran con otros nombres y con otros servicios que hacen esa chamba y mucha otra. Esas específicamente las que tú puedes las que pueden directamente medir, en Facebook y revisar, ¿verdad? Oye, Caleb, y a ver, no me voy sin esta pregunta. ¿Y qué harías tú para cambiar Zapopan? Lo primero que habría que hacer, a mi punto de vista, es... creer que una persona puede con todo es imposible. Lo primero que tienes que hacer es un gran equipo. O sea, en este caso, como director de orquesta. Tú como director de orquesta no puedes ser el mejor en la flauta, en el violonchelo, en la guitarra. Tienes que tener un equipo preparado de gente que esté dispuesta con la capacidad técnica y la voluntad de hacer las cosas bien. Punto número 1. 2, a mi punto de vista hay que hacer una reingeniería presupuestal en el municipio para atender la problemática real que vivimos en Zapopan.
O sea, porque si nos enfocamos solamente en las áreas de alta afluencia de votación, en este caso, que es lo que estoy seguro que hace muy bien Movimiento Ciudadano, pues tendremos que empezar y hay un ejemplo bien claro con el cual me gustaría tomarme unos segundos. En una campaña nos tocó ir a la zona de Andares. Y en la zona de Andares les decíamos, ¿qué necesitas? ¿Cómo te podemos ayudar? Nada. O sea, a nosotros nada. Pero oye, aquí cruzando en San Juan de Ocotá, apóyalos. O sea, ponles ahí una estación de policía, una caseta, ponles un servicio médico. O sea, porque lo que pasa es que nosotros estamos muy bien aquí, pero se vienen aquí y van a robar, nos van a asaltar, empiezan a haber más secuestros. Entonces, lo que no entendemos es que todos formamos parte de este ecosistema social en donde uno dice, bueno, es que unos traen camioneta blindada y viven en un coto cerrado, etc. Sí, pero tarde o temprano, si nosotros, y ahí es de las cosas que Morena ha aprovechado bien el gancho de decir primero los pobres, la realidad es que sí tendrá que haber un enfoque de políticas públicas en que la gente que está abajo pueda tener un crecimiento socioeconómico y educativo para poder salir adelante, porque si no el día de mañana se va a convertir en una única lucha de clases. Entonces yo creo que habría que tener una reingeniería presupuestal para dejar de meterle tantos millones en publicidad, gastos tan tontos como poner las etiquetas ahora naranjas y que el nombre de esto. O sea, entiendo que es la parte del sello partidista. Del ego. Pero totalmente del ego. Sí. Y entender que las necesidades básicas de la gente es lo que quiere y es por lo que te están pagando como servidor público. Entonces, tener el mejor equipo, tener un orden de prioridades, tener una reingeniería presupuestal y evidentemente trabajar porque sea así posible. Y si 3 años es complicado cambiar un municipio, un estado, un país, y en este caso, según esto, ya somos como Dinamarca, sí sentar las bases y los precedentes para contagiar de que las cosas se pueden hacer bien, se pueden hacer mejor y que los que siguen, o si hay una continuidad, pues esto sea un efecto dominó. A mí me gustó un dominó. Uno puede sentirse aquí insignificante, ¿no? Una sola ficha. Pero lo irónico es que si esa ficha le pega al adelante, pues evidentemente se hace un efecto en donde el día de mañana 1 millón de fichas pegan. O la otra es la sinergia. Si yo golpeo la mesa con un dedo, ahora digo más fuerte, probablemente me voy a romper el dedo, ¿no? O sea, en el peor de los casos. Pero si yo agarro los 5 dedos y golpeo la mesa, se llama sinergia, es un golpe fuerte. Entonces, a final de cuentas, esa sinergia no solamente tiene que ser de la administración pública, sino también de la sociedad. Digo, hay mecanismos interesantes como los presupuestos participativos, las iniciativas de ley que en este caso, están exclusivas para los legisladores, pero también que podamos incluir al tejido social o tejido político, en este caso a la sociedad, con la intención de pues, tener un mejor Zapopan. Y a mí, eso de la ciudad de los niños y las niñas, no debe ser la ciudad de las niñas y los niños, y perdone, pero debe ser la ciudad de los niños y las niñas, la ciudad de los ancianos y las ancianas, la ciudad de los jóvenes y las jóvenes, de los estudiantes, de los profesionistas, la ciudad de todos, porque al final de cuentas Zapopan es un municipio muy rico, no solamente económicamente, el segundo más que tiene mayor PIB a nivel nacional después de San Pedro Garza, sino también grandes empresas de tecnología, grandes universidades, grandes pensadores, activistas sociales. Entonces tenemos que aprovechar lo que tenemos en el municipio, y digo ya saliéndome no solamente lo local, sino en el estado, para que Zapopan, la zona metropolitana, los 125 municipios y todo el estado sea un ejemplo a nivel nacional para decir cómo sí se pueden hacer las cosas bien. Y digo, comercial político, que el día de mañana que sepan que el PAN ha gobernado bien. Eso es una de las características que sí hemos tenido. Y si bien hay que reconocer que se pudieron haber hecho mejores las cosas, claro, o sea, hay errores, no somos para vender a 100% perfección, pero los números no mienten, las administraciones públicas del PAN han sido buenas, y que si la gente lo permite, el PAN vuelva a gobernar y que evidentemente se hagan las cosas no solamente mejor, que se hagan bien. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Caleb. Bueno, buena respuesta, amigo. Precisamente, ya estamos ahora sí por terminar. No, ya nos pasamos. Ya nos pasamos. Ya nos están corriendo. Perdón, aquí. Ya nos está esperando el dueño con las llaves en la puerta, güey. Y pues ya nada más, pues agradecer, Caleb, tu presencia aquí. Gracias por aceptar la invitación, mi Edgar. Redes sociales para ver dónde te podemos encontrar, dónde podemos saber un poquito de lo que tú estás haciendo. Con mucho gusto y gracias, más que nada. Gracias a ustedes. Gracias a quienes quienes se han quedado con nosotros y quienes van a ver esto. Mis redes sociales, estoy como Caleb Martínez, tanto en Facebook, Instagram, en Twitter. No tengo TikTok, soy millennial falso, pero cualquier cosa ya estoy a la orden, por supuesto.
Ya estuvieron en pantalla. Creo que también ahí las van a pasar. Yo estoy como Edgar López en perfil de Facebook y en la página igual. Y en el Instagram que están viendo, Edgar-López y la J de Jaramillo al final. Escríbanme, agréguenme y bueno, ahí también ven partecitas del Platón, partecitas de mi chamba y de mis hobbies, que también tenemos por ahí otro proyecto nuevo, la sátira judicial. Las espero para que también nos estén apoyando en el otro podcast. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, mis redes sociales, pero un poquito antes nada más, aquí me están pasando para los saludos, que nos mandan saludos. Lili Ye López dice, ya no tengo preguntas, solo mandarles un abrazo, amigos. Los admiro mucho, muchas gracias. Lili Ye. Kazuo Hernández, también saludos. Dice, hay prioridades en las cuales se están ignorando por el mundial. Lo mínimo sería que se pudiera garantizar la seguridad y la derrama económica beneficiará a todos. Y bueno, ya estamos acabando ya. Muchas gracias. Una disculpa por no leer todos los comentarios. Ahora sí, mis redes sociales. Yo soy Hugo Enciso. Así me pueden encontrar en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, en TikTok. Y claro, las redes sociales del Platón de Confucio. Así nos encuentran como El Platón de Confucio. También estamos en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Y ahí también salimos bailando y cantando. No, yo no. Y pues lo que se les pide siempre, su apoyo, denle like, compartan, suscríbanse. Todo esto lo hacemos por ustedes, para ustedes. Y pues muchísimas gracias por todo el apoyo. Y agradecer, por último, antes de que se despida, agradecer a Givos, aquí en José Guadalupe Montenegro, número 1861. Ya se puso amarillo con las agüitas. No basta con entregarnos aquí este hermoso lugar, sino que también nos patrocina las bebidas. Muchas gracias. Gracias. Aquí están apareciendo en la pantalla sus datos, su teléfono, su domicilio. Cualquier cosa jurídica o contable, escríbanle. Son los mejores de Jalisco. Son los buenos. Ahí están. Y de México. Sí. Ahora sí, amigo Caleb. Muchísimas Despídete. gracias, Caleb. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Dicen que si lo bueno breve, 2 veces bueno. Creo que ha sido breve a pesar de que nos eximos un poco el tiempo porque son muchos temas. Pero gracias a ustedes por este gran trabajo. Más allá de que son grandes anfitriones, son grandes personas. El futuro, bueno, ni siquiera el futuro, se habla mucho del futuro, el presente de la administración pública está aquí, es la realidad. Eso es bueno porque evidentemente habla bien de que el futuro está en buenas manos. Y gracias a la gente que nos ha sintonizado. Espero que les deje un buen sabor de boca de que los que estamos en este ambiente que para muchos es aburrido, tratamos de hacer lo más que podemos. Y como dicen los 3 mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Eso. Ahí está. Síganos la próxima semana. Tenemos Con buenos eso invitados. nos despedimos. Muchísimas gracias. Vámonos. Esto fue el Platón de Confucio. Vámonos, producción. Gracias. Bye.